Buenas noches, estimados alumnos, doctor Johanny, buenas noches. Soy el doctor Chávez, juntamente con el doctor Fernández, ambos cirujanos del Hospital Santa Rosa. El día de hoy vamos a revisar dos temas. Ahí les presento al hígado. A ver, el hígado, como saben ustedes, es un órgano grande. Los dos temas que vamos a ocuparnos están como patología del hígado. Entonces, este órgano recibe, pues, la sangre que viene por el sistema porta, tanto del intestino delgado como del grueso, del estómago, etc. Por lo tanto, está expuesto
a concentraciones mínimas, diarias, frecuentes, de bacterias que proceden de este sistema, de estos órganos. Por lo tanto, el hígado tiene su mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa está formado por el sistema retículo endotelial, básicamente las células de Kupffer, que son unos macrófagos que existen en abundancia. Presentado esto, o sea, el órgano responsable y la afluencia de la sangre venosa, vamos a realizar el absceso hepático piógeno, o sea, producido por bacterias. Este absceso viene casi un poco confundido, un poco en paralelo con el absceso amibiano. Y la ameba es un parásito de donde se llama entamoeba histolítica. Además, pueden también abscesos por hongos, citomegalovirus y sobre todo en inmunodeprimidos. La prevalencia del absceso amibiano está en un rango de 0.29 a 1.47%, pero esto depende de la serie de estudios y de la cantidad de estudios de los lugares donde se ha hecho el estudio. Es frecuente entre la quinta y séptima década de vida, mayor en varones. El tamaño varía de 5 a 10 centímetros frecuentemente, pero hay descritos hasta 25 centímetros de diámetro. El compromiso de ambos lóbulos es raro. Cuando el absceso se produce de origen biliar y porta, son polimicrobianos y generalmente predomina los gram negativos, felizmente, casi en 1/3% de ellos. Generalmente es único, pero también puede ser múltiple. Y si son múltiples, son los de origen de la vía biliar. Los abscesos únicos están asociados siempre a los gérmenes que contaminan por el sistema porta. En relación a la patogenia, el hígado puede ser invadido por 6 de 6 lugares. Vía biliar, o sea, obstrucción de la vía biliar por cualquiera de las etiologías, ya sea parásito, virus, etc. Y fíjense, ocupa el 41%, el 40%. Esto, la bacteria va colonizando la vía biliar y de ahí va a contaminar al hígado y producirse el absceso. El segundo en contaminar es la vía porta, por lo que habíamos comentado. Los gérmenes que vienen por el sistema porta van a contaminar el hígado y van a producirse abscesos, sobre todo cuando se tratan de patologías de las apendicitis, divertículos, etcétera, las complicadas. Otra vía es la vía de la arteria hepática. Esto sobre todo cuando viene de una tromboflebitis o una endocarditis, o sea que son de origen que no es del sistema digestivo. O contiguamente, ¿a qué se refiere contiguamente? Cuando hay un piocolecisto, un absceso de la vesícula biliar puede contaminar y producirse un absceso, o también de las úlceras pépticas perforadas. O la traumática, un traumatismo, un hematoma. Ese hematoma, como hay una contaminación del sistema porta, puede terminar en un absceso. Y lo que llama la atención también es la vía criptogénica, o sea, no conocemos cuál es el origen, de origen desconocido. Pues este es el sistema porta, como es que va a venir del mesentérica superior, inferior, los que van a contaminar el hígado y la vecindad sería de la vesícula. Estos son los gérmenes que vamos a encontrar frecuentemente, los
los gram negativos aerobios, o sea, dependen del oxígeno. Y a la cabeza de ellos, el E. coli. Estos gérmenes tienen una facultad, una propiedad de llamarse facultativo. O sea, en ciertos medios, por ciertas agresiones, puede convertirse en anaerobios, siendo aerobios. Independientemente de este grupo, que es anaerobio exclusivamente, cuyo germen más frecuente es el Bacteroides fragilis. Ahí están cada uno de los gérmenes, como se está grabando, para que le den una miradita, una revisadita. La longitud de la mayoría de ellos está en 5 micras. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es larvado, no es un cuadro clínico agudo, por lo que el paciente acude inmediatamente al médico. Acude cuando el dolor se incrementa, cuando aparece la fiebre, no puede comer o hay un hígado ya grande. Por supuesto, como hay fiebre, hay malestar general, no come, va a perder peso y si hay compromiso de la vía biliar, aparecerá la ictericia y por supuesto también los vómitos. Entonces el cuadro clínico al inicio no es muy florido, por eso es que estos cuadros llegan muy tarde a nosotros. La triada clásica dolor, fiebre, ictericia, ¿a qué se refiere? Una colangitis. Una colangitis que ha colonizado en el hígado y ha producido, además de la colangitis, un absceso. Entonces, en el examen clínico vamos a encontrar un hígado grande, doloroso, casi o en más del 60%, e ictericia en el 31%. En los abscesos hepáticos durante el examen hay que tratar de ubicar sus complicaciones, que uno de los más frecuentes es la ruptura del absceso hacia la cavidad peritoneal o a la cavidad pleural por vecindad, inclusive a la cavidad pericárdica. Hay que tratar de identificar para corregir adecuadamente. Y las famosas bileflebitis, o sea, abscesos sépticos que vienen de cuadros gastrointestinales, sobre todo apéndice, trombosépticos por el sistema POP. Y finalmente, estas complicaciones graves va a llegar a un shock séptico. Los factores de riesgo son abundantes. ¿Quiénes van a tener la enfermedad grave? Las personas de la tercera edad, los que padecen de alguna enfermedad maligna, los diabéticos, los que el absceso tienen de origen biliar, porque viene con una colangitis asociado, cuando tienen una enfermedad muy larga, el shock séptico, por supuesto, o hay un compromiso pulmonar, porque va a producir distrés respiratorio, o derrame pleural. Cuando observamos la presencia de gas dentro del absceso, por supuesto el factor riesgo es alto y se trata de un anaerobio. También el factor de riesgo es alto cuando hay abscesos múltiples. Cuando no es un solo absceso, cuanto más absceso es más riesgoso. O cuando hay compromiso de los dos lóbulos. Felizmente la gran mayoría es en un solo lóbulo. O cuando hay ruptura del absceso, el absceso se rompió, se ha vertido, se ha derramado el absceso hacia la cavidad peritoneal o a la cavidad pélvica o a la cavidad interpleural. Y esos abscesos van a ser de riesgo bastante alto. Cuando nosotros encontramos muy elevado la fosfatasa alcalina, bilirrubina, suria, creatinina, también el cuadro clínico es de riesgo alto, o cuando hay hipoalbuminemia. Si hay hipoalbuminemia, el paciente también tiene riesgo alto
y cuando un cultivo es positivo, felizmente en este último caso, podemos elegir el antibiótico correcto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, revisando el cuadro clínico que acabamos de describir. Tenemos que ponerle bastante énfasis en preguntar, en hacer una buena historia clínica. Luego, apoyarnos desde el punto de vista de hematología. Vamos a encontrar leucocitosis con o sin desviación izquierda. En el hemograma hay que tener un poco de cuidado cuando veamos el hemograma en la tercera edad o en los inmunodeprimidos. Pueden estar normales aún disminuidos. O cuando el cuadro clínico es largo, el paciente va a venir con algo. También vamos a evaluar las pruebas de función hepática, que pueden estar elevadas. Como hay lesión hepática, vamos a encontrar las transaminasas elevadas, y cuando hay problema obstructivo, como en la colangitis, vamos a encontrar fosfatasa alcalina o bilirubinas elevadas, sobre todo si hay obstrucción de la vía biliar más colangitis. ¿Cómo vamos a verificar nuestro diagnóstico? Ya hemos hecho la historia clínica, estamos recurriendo al laboratorio. En el examen de radiografía de abdomen no nos va a ayudar mucho. A lo más podemos observar un hígado grande o la presencia de nivel hidroaéreo. En ese caso estaríamos sospechando de la presencia de un anaerobio. Pero por vecindad también podemos encontrar una neumonía de la base pulmonar o atelectasia o derrame pleural por vecindad, como el hígado, como el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, o el perdón derecho está sentado sobre el hígado, entonces por vecindad vamos a tener todas estas patologías. Otro examen de alta sensibilidad y especificidad es la ecografía. La ecografía ayuda muy bien. Otra ventaja de la ecografía es que lo tenemos a la mano. Es un examen rápido. Y la tomografía, por supuesto, tiene mejor sensibilidad, mejor especificidad de la ecografía. De repente, un poco el inconveniente es que a veces no lo tenemos a la mano, pero es mejor que la ecografía. ¿Y cómo vamos a verificar la presencia de pus? Con el famoso cultivo. Y este cultivo se puede hacer simplemente con la punción, aspiración con aguja fina, guiado por una ecografía. Se hace un cultivo y vamos a poder identificar al germen responsable del absceso. Probablemente o posiblemente identificar el germen y su sensibilidad sea mejor para la indicación del antibiótico correspondiente. Miren, acá hay una radiografía de abdomen, donde acá hay un nivel hidroaéreo. Esto, lo que nos está diciendo, hay la presencia de un espacio pleural bien alto. La ecografía, pues, nos ayuda perfecto. Acá, por ejemplo, en la ecografía, cuando se sospecha para hacer un diagnóstico diferencial con el absceso mediano, hay una diferencia un poco bastante marcada. Aquí es homogéneo, y cuando es un absceso piógeno, esto tiene septos. Y la tomografía, pues por supuesto, nos ayuda mucho mejor, no tanto mejor, pero ayuda bastante en relación al absceso, para el diagnóstico. El tratamiento. Si ustedes ven acá, aquí se ha hecho un resumen de toda la etiología que hemos descrito. El 88% viene del sistema biliar porta y por contigüidad. Entonces, los antibióticos que vamos a elegir son estas de acá. Generalmente, como viene el paciente en mal estado, por vía endovenosa. Los que están en rojo
están vigilados. Y generalmente estos dos van a ser administrados, van a ser indicados por los médicos de UCI o por los médicos infectólogos. Están vigilados por la sencilla razón que primero debemos comenzar con estos antibióticos para no producir resistencia. A veces usar estos antibióticos sin ser necesario, pudiendo corregir con esta relación de antibióticos. Pero hay que recordar algo muy importante. El antibiótico es esencial para un absceso, es importante, pero más esencial es el drenaje. Acuérdense, por más que nosotros veamos el mejor antibiótico, si no drenamos, si no retiramos la colección purulenta, entonces el absceso nunca va a mejorar y el paciente va a seguir mejorando a pesar de estar recibiendo antibióticos. Por lo tanto, este drenaje se puede hacer en dos formas. Primero, el percutáneo. ¿Se puede hacer drenaje percutáneo? Claro que sí. Actualmente en nuestro país hacen los radiólogos intervencionistas. Lo que sucede con este drenaje es que se hace con agujas con catéteres bastante delgados y como la secreción purulenta es densa, a veces no se retira correctamente. Si es un éxito el drenaje, a buena hora. Pero si no es un éxito, si fracasa, entonces el drenaje tiene que ser quirúrgico. El drenaje quirúrgico pues no tiene pierde, porque se hace una extirpación de un orificio importante, una incisión importante en el absceso, y se retira el absceso, que puede hacerse por vía laparoscópica o convencional. Ambos son buenos. Lo que hoy día se hace y probablemente el mejor de abordaje es el laparoscópico. ¿Por qué? Porque al paciente se le somete a menos trauma, sobre todo trauma de la pared abdominal. Aquí tenemos, por ejemplo, un drenaje percutáneo. El ecografista le está ayudando, el radiólogo está punzando y al final va a empezar a aspirar. Y mira cómo se ve con el ecógrafo. Y acá un drenaje quirúrgico, ¿no? Un drenaje quirúrgico y acá un drenaje laparoscópico. Son las tres formas. Primero se intenta con el percutáneo y luego o el quirúrgico o el laparoscópico. Acá hay un pequeño... De esta manera se observa cómo se drena un absceso del hígado. Laparoscópico. De esta manera se observa cómo se drena un absceso del hígado. Miren, está aspirando y lo que sale también hay que aspirar. Ese es un video pequeñito para ver cómo es que se drena por vía laparoscópica. Es la más indicada. El pronóstico del absceso hepático va a depender de varios factores. Y este pronóstico debe ser indicado para reducir la mortalidad. Primero,
hay que hacer un diagnóstico temprano, utilizando las imágenes que tenemos al alcance. Hecho el diagnóstico, y una vez iniciado el antibiótico, hay que hacer un drenaje oportuno, no dejarlo para mañana, no, ya está con antibiótico, mejor lo hacemos mañana. Preferible, no. Cuanto más rápido se hace el drenaje y oportuno, el cuadro clínico va a ser mejor. ¿Y quiénes van a tener mal pronóstico? Un absceso hepático que viene en chocado, shock séptico. Este paciente, pues, vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para tratar de sacar adelante. ¿Quién más? Los inmunodeprimidos, los que tienen albúmina baja, los diabéticos, los que tienen alguna enfermedad maligna, y cuando el drenaje quirúrgico no ha sido efectivo. Por ejemplo, ha venido el radiólogo intervencionista para hacer un drenaje percutáneo. ¿Falló o fue insuficiente? Y lo dejo para mañana o para pasado mañana. Ese paciente va a ir mal. Si falló el drenaje percutáneo, el quirúrgico debe hacerse a la brevedad posible. Si hacemos un tratamiento adecuado, la sobrevida va a ser casi de todo, pero ¿de quién va a depender? De un diagnóstico temprano, de un drenaje oportuno y adecuado. Por supuesto, acompañado por los antibióticos correctos. ¿Y por qué fallecen los pacientes con absceso hepático? Por sepsis y falla orgánica. Si nosotros hacemos estos procedimientos, vamos a poder recuperar a casi todos los pacientes, porque la sobrevida es de 88 hasta 100%. Entonces, eso es en relación a en resumen, la parte clínica es larvada, el dolor leve, puede venir acompañado con ictericia, vómitos, pérdida de peso, etc. Y lo que debe hacerse cuando hay un absceso, cuando llega a nuestros centros hospitalarios, se debe hacer el diagnóstico temprano y el drenaje temprano, acompañado con los respectivos antibióticos. No dejarlo por varios días. Eso sería el resumen. Y ahora vamos a revisar otra patología hepática. En Lima no tan frecuente, a veces viene por escaladas, pero en lugares endémicos es bastante frecuente. Ese por lo menos para que vean la segmentación hepática, los anteriores y los posteriores. Acá otro para los que no tienen no han visto esta imagen. Esta es la mano izquierda. El segmento 1 está abajo, en la base. Segmento 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8. Todos los dedos tienen segmentos. Estos segmentos son anteriores, de fácil acceso abdominal. Estos de acá son posteriores, están detrás, es de más difícil acceso. Entonces, vamos a revisar quiste hidatídico. ¿Qué es el quiste hidatídico? Es una zoonosis. O sea, es una patología que se produce en nuestro organismo por un parásito, el Echinococcus granuloso, ¿no? En su estado larvario. Acá está el parásito con sus
3 segmentos. En el último tiene cantidad de huevos que va a poner, que va a expulsar en el intestino del portador sano. Generalmente, como nosotros somos amigos de un animalito, que es el perro, entonces la etiología de este quiste diatídico es el parásito, viene del parásito. Estos huevos son embrionados, o sea, listo para abrirse y producir el quiste o el parásito. Porque cuando se produce el quiste es la forma larvaria, es una forma vesicular, y esto se va a desarrollar en el interior de los órganos. Entonces, acá está el parásito, el huevo y la larva o el hidático. Es una vesícula grande, un huevito embrionado, y la localización va a ser en el hígado la gran mayoría. ¿Por qué? Porque este va a ingresar por la vía digestiva, va a ir al intestino, del intestino va a venir al sistema porta, y el primer filtro pues va a ser el hígado. Por eso es que vamos a encontrar en la gran mayoría. Luego pasará a otros órganos. Y en el hígado, el lado derecho tendrá el mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque tiene mayor circulación y porque el lado derecho, la ramificación es más recta. El lado izquierdo es más angulado. Por lo tanto, la mayor frecuencia será en el lado derecho. ¿Podemos encontrar múltiples? Sí, en este porcentaje. En el pulmón también hay, y en otros. Ningún órgano, si ustedes revisan las localizaciones, ningún órgano se ha escapado de la presencia de quiste diatídico. Hay en el hueso, hay en el ojo, etcétera, etcétera. Entonces, ese más o menos será la localización, la etiología un parásito, la infección es porque se ingiere el huevo embrionado. ¿Y de dónde viene? De las verduras regadas con aguas hervidas o al ingerir el huevo directamente, sobre todo los niños cuando juegan con los perritos. Esta es una enfermedad rural. Es una enfermedad donde hay crianza de animales, se convive con los perros, etc. ¿no? Entonces, los niñitos juegan con el perro es el portador, es el que tiene el parásito, es el que elimina los huevos, juega con el perrito, con el trasero y no se lava la mano, come con esa manito y se comió el huevito. Entonces, ese es más o menos cómo se produce. O por tomar agua también en los manantiales, porque en la zona rural, los perros que cuidan a sus animales junto con las personas hacen sus deposiciones al costado de los manantiales y la persona toma esa agua y así también se puede contaminar. O sea, 3 formas: verduras, agua o directo, ¿no? 3 formas de contaminarse con el huevo embrionado. Este es el ciclo, este es lo ideal, ¿no? Acá, ¿dónde está el parásito? Aquí. Este es el portador sano. Este perrito va a poner los huevos, los herbívoros, en este caso el carnerito, se va a comer los huevos en la hierba y como se comió los huevos va a desarrollar el quiste y cuando sacrifican los pastores en el campo, cuando ven las larvas, o sea, el hidátide en los órganos internos, generalmente hígado, pulmón, ellos lo tiran al campo y el perro se lo come. Y al comerse esas vesículas, nuevamente hacen parásitos. Ese es el ciclo normal. Pero el hombre llega en forma accidental, por lo que hemos comentado, porque tomó el agua contaminada, la verdura contaminada, o es que la persona
cogió la parte posterior del perrito, el trasero del perrito, y se comió los huevitos en forma. Entonces, esto no hay pues en Lima, no hay en las grandes urbes, esto hay donde hay pastoreo, perros y las personas, y la eliminación al campo de las vísceras infestadas. Y acá está todo el personal. ¿Quién es el huésped definitivo? Los carnívoros. O sea, este animalito amigo del hombre y que le ayuda a cuidar a los animales. ¿No es cierto? Ese es el definitivo porque pone el huevo. ¿Quién es el intermediario? Estos animalitos. La oveja, la vaca, la cabra, etc. Porque el huevito de este perrito se comió en el pasto o se tomó en el agua. ¿Y quién es el huésped ocasional? Este caballero, el pastor, ¿no? El pastor no supo tomar las medidas adecuadas y hizo lo que hacen los ganados herbívoros. Entonces desarrolló el parásito para producir huevos, desarrolló las larvas. Estas larvas aquí están en el hígado bien dibujadito y ese es el ciclo que se va a repetir constantemente. Entonces, esa es la cadena de transmisión. Definitivo, carnívoro, intermediario, los herbívoros y ocasional, nosotros los hombres. Este quiste diatídico endémico en el Perú, ¿dónde vamos a encontrar? En Junín, Cajamarca, Arequipa, Cusco y Puno, zonas ganaderas rurales. Y en América, generalmente Argentina, Brasil. Entonces acá con esta imagen creo que basta y suficiente porque tenemos al definitivo, tenemos al intermediario y las zonas de contagio, ¿no? El pasto, el agua y el hígado contaminado por las larvas. Cuando crece un quiste diatídico, este es una quiste grande, una larva gigante que tiene en su interior otros quistes o vesículas. Este es la matriz, esta es la capa germinativa del quiste diatídico. Estos son sus hijos, vesículas hijas. Como va a crecer tan grande, entonces va a producir consecuencias en el órgano. El órgano se va a alterar. Este no crece de un día para otro. El absceso, si bien es largo, no va a durar pues 10 años, 15 años, ¿no? Este crece normalmente, dependiendo del tejido, entre 1 o 2 centímetros por año. Quiere decir que la gran mayoría de nuestros pacientes va a venir después de los 25, 30 años, que eran pastores cuando eran niños. Generalmente en el niño es raro. ¿Por qué? Porque recién está creciendo. Otra consecuencia, dentro del organismo puede propagarse a otros lados, a otros órganos, o puede invadir, puede pasar por el torrente circulatorio también a otros órganos y producir reacción alérgica. Este quiste madre, en esta zona que ya era una cavidad, tiene un líquido cristalino, rico en aminoácidos y proteínas. Por lo tanto, va a producir una reacción alérgica. Clínicamente, generalmente es asintomático. El paciente viene caminando, no tiene anemia. Doctor, mira, tengo acá, me ha crecido el hígado, me ha crecido la barriga, y eso es lo que tengo. Dolores, no, es esporádico, a veces sí, a veces no. La gran mayoría es asintomática. De repente, como el quiste ha crecido 10 centímetros por vecindad, produce un poco de dispepsia, se tocó una masa o cuando hay reacción alérgica.
Entonces, el estado general es conservado. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un quiste atípico, conversemos con el paciente y vamos a verificar que este paciente nunca estuvo mal, salvo las complicaciones. Complicaciones serían severas, pero si no, el paciente viene caminando, por más que tenga un montón de quistes. ¿Cómo vamos a...? Mira, todo lo que vamos a hacer para el diagnóstico, diferente al absceso, ¿no? Epidemiología. O sea, cuando un paciente viene, doctor, tengo un bulto, tengo una masa, hay que preguntarle de dónde viene. No solamente debemos preguntar de dónde viene, hay que preguntarle vengo de Apurímac, muy bien. ¿Y qué hacías de niño en Apurímac? Ah, mis papás tenían sus cabras, sus carneros, sus perros, ¿no? Entonces ya tenemos la epidemiología del lugar de origen que viene. Eosinofilia. No se van a equivocar cuando estos señores vienen de estas zonas endémicas, le piden un hemograma, tienen 15, 20 eosinófilos. ¿Por qué? Como tiene el quiste diatídico gran cantidad de aminoácidos y proteínas, producen reacción alérgica. Luego, hay que buscar la localización. ¿Dónde está localizado? ¿Solo en el hígado? Además del hígado, está en el pulmón, está en el peritoneo, etc. No basta con buscar la localización. ¿Cuántos quistes hay? ¿Hay uno solo o hay varios? Aquí sí, todos los quistes la tenemos que eliminar. Y también tenemos que ver su tamaño. No es lo mismo operar un quiste diatídico de 5 centímetros de diámetro y otro de 15. También tenemos que hacer el diagnóstico, cómo está el parásito, cómo está el quiste. Esa vesícula, ¿está vivo? ¿Está viable? ¿O ya está descompuesto? El quiste está muerto. ¿Qué más tenemos que evaluar? El estado de su capa más importante, que es la adventicia, que vamos a explicar más abajo. Si esa capa se ha desprendido y ya no está en su lugar adecuado, ese quiste ya no está viable. ¿Qué más? Hay que hacer la serología para ver, tenemos dos, ELISA y Western blot, para ver el aumento de esta serología. O también, durante la operación, se aspira un poquito del líquido del quiste, se manda al patólogo y nos responde, hay la presencia de escolios, y ya tenemos el diagnóstico, la evidencia del diagnóstico. Y entre las imágenes, ayuda muy bien la ecografía y la tomografía. Vale decir, la ecografía es suficiente. La radiografía no ayuda. Y acá creo que tenemos, mira, una radiografía de un abdomen simple. Esto, en la generación nuestra no teníamos pues esto. Entonces nosotros agudizábamos nuestra parte clínica, tanto en el interrogatorio como el examen. Este era un quiste diatídico, pero diagnosticado clínicamente, solo evidenciado por la radiografía. Y en este caso, ya para nosotros no había ninguna duda, y no debe haber duda, porque este es un quiste diatídico que se ha calcificado. Este quiste diatídico está en el pulmón. Lamentablemente no he encontrado ningún quiste diatídico calcificado en el hígado, entonces para mostrarle he traído esta imagen. Hoy día el diagnóstico es mucho más certero, mucho más fácil, porque tengo una ecografía donde me va a medir la capa germinativa, donde me va a medir el tamaño del quiste, donde me va a medir las características del quiste. Inclusive tenemos una clasificación ecográfica
del quiste. Y en la tomografía no es el mismo paciente, este es otro paciente donde vemos el quiste hidatídico madre con su capa germinativa y 1, 2, 3, 4, 5, 6 vesículas en su interior. ¿No? Entonces, acá pues nosotros jamás podíamos haber diagnosticado en el preoperatorio si hay un solo quiste o hay varios, o hay vesículas. Solamente llegábamos al diagnóstico de la presencia de un quiste hidatídico. Las vesículas era un diagnóstico intraoperatorio. Ahora es mucho mejor porque ya se entra al acto operatorio habiendo identificado si es un quiste unilocular o multilocular. Entonces, las pruebas diagnósticas son generalmente ELISA y Western blot con buena sensibilidad. Hay otras, mucho más caras. Inicialmente era solamente el arco quinto, ahorita casi ya no se hace arco quinto. Mejor es el ELISA y Western blot, y mejor es inclusive asociarlos los dos. Pero acá tengo que hacer una aclaración. Si epidemiológicamente es quiste hidatídico, o sea, viene de Arequipa, de las alturas de Arequipa, clínicamente es quiste hidatídico, tiene eosinofilia, ecográficamente es quiste hidatídico, y me viene un resultado negativo de esto, ¿qué quiere decir? Que es quiste hidatídico. No podemos decir, no podemos dar por esta prueba que no sea quiste hidatídico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta prueba. Hay que asociar la clínica, el laboratorio, las imágenes. Si todos ellos me dicen que es quiste hidatídico, será quiste hidatídico a pesar de que ELISA o Western blot es negativo. A veces hay una confusión entre nuestros colegas, pero no es quiste hidatídico y empiezan a buscar otras pruebas. Y eso, o repetir innecesariamente pruebas como una tomografía o una ecografía. Espero que esté claro esa aclaración. Entonces, clínica e imágenes es positivo para quiste hidatídico, el resultado negativo no descarta el diagnóstico. Será quiste hidatídico, a pesar que esto sea negativo. Esta es la clasificación de Garvey. Esta clasificación de Garvey está basado en la OMS y hay 5 tipos de quiste hidatídico. Ecográfico, clasificación, o sea que es suficiente la ecografía. No es necesario radiar a un paciente. Con esta clasificación creo que es más que suficiente a convencernos que ecográficamente es suficiente. El tipo 1, ¿quién es? Un quiste unilocular. Una sola vesícula, o pequeña o gigante. El tipo 2 es cuando la capa germinativa, la capa propia del quiste, se ha desprendido del órgano. También se llama signo del camalote. ¿Y por qué le llamaron signo del camalote? ¿O qué es el camalote en todo caso? Esta era una imagen radiológica que ahora se puede evidenciar muy bien con la ecografía. El camalote, si ustedes han viajado a ríos grandes, sobre todo en la selva, van a ver en los bordes, en la orilla de los ríos, unas hojas gigantes que mueven como si fueran una ola, unas olas por el paso del agua. Ese es el camalote. Y por eso los semiólogos, nuestros maestros semiólogos, le llamaron el signo del camalote, que ahora se observa muy bien con la ecografía. Con la radiografía solamente ve, todo esto no se veía, solamente se veía este pedacito. Entonces a eso le llamaron el signo del camalote. El 3, la imagen que les mostré a slides arriba, un montón de vesículas, multivesicular.
El 4, imagen heterogénea. Acá no se ve ni el camalote, ni el signo único, se ve una imagen heterogénea. Entonces, acá ya no hay vesículas. Y el 5 se ve blanco porque está calcificado. De estos 5, el 1 y el 3 son viables, o sea, están vivos. El 2 ya no es viable, ya no está vivo, ya no le entra la nutrición y estos quistes, si fuera multivesicular, se están descomponiendo. El 4 ya no es viable. ¿Por qué? Porque esto puede corresponder a pus, a sangre, a colección de bilis, etcétera, etcétera. Y el 5 tampoco está viable porque ya se calcificó. Ya su membrana cuticular tiene calcio, entonces ya no le entran los alimentos. Y vamos a revisar la anatomía del quiste diético. Si hasta acá algo les quedó en duda, ahora vamos a revisar cuál es la anatomía del quiste. Esto lo van a revisar, de esto es lo que les quiero mostrar, de acá. Las capas se lo voy a mostrar en imágenes. El quiste tiene, para comenzar, 2 capas propias, la cuticular y la germinativa. Las 2 capas son del quiste. Y la capa más externa, lo que corresponde al órgano, no es del quiste, es del huésped. En su interior hay un líquido clarito que se llama cristal de roca. Es tan clarito como el pisco. Y en este líquido está una presión de 40-80 centímetros. ¿Pero qué contiene? Sodio, potasio, magnesio, etcétera, etcétera. Además, aminoácidos y proteínas, que es el responsable de la reacción alérgica. Estos 2, aminoácidos y proteínas. Además, tiene lípidos. Todas estas sustancias, todos estos elementos, solamente va a ingresar al interior del quiste gracias a la selectividad de la capa cuticular. Entonces vamos al mapa, como alguien dijo. Acá está el mapa. Capa externa roja es el órgano. A medida que el quiste va creciendo, en este caso el hígado, los hepatocitos lo va presionando, y como lo va a ir presionando, va a ir degenerando los hepatocitos y va a terminar en tejido conjuntivo. Hepatocito degenerado. Esa es la adventicia. Este es del huésped. Pegado a la adventicia, esta capita amarilla es la capa cuticular íntegro, todo alrededor, toda la cavidad. Es la membrana responsable de seleccionar la alimentación de toda esta cavidad. De esta membrana depende qué sustancias ingresa y qué sustancias no ingresa. Y la capa germinativa es el verde, lo que yo les decía, el verde. Esta capa germinativa no está adherido a la capa cuticular, solo se mantiene por esta presión. Si esta presión se cae, la membrana germinativa se cae y lo que contiene se muere. Esa es la que le decía que el signo de camalote. Entonces, recapitulando, el quiste tiene 2 membranas, la cuticular y la germinativa. De la capa germinativa van a ser estas cabecitas que van a convertirse en parásitos. O también van a nacer estas vesículas para ser multivesicular. Nuestros amigos estudiosos nos han regalado un dato. Han aspirado el líquido, lo han centrifugado y han tenido la paciencia
de contar cuántas cabecitas hay en 1 mililitro de este líquido. 400.000 cabecitas. Y también nos han dicho de que en la cantidad total de estas cabecitas es más o menos de 5 a 6 mililitros. Entonces entenderán ustedes cuántas cabecitas habrá en 5 mililitros que hay en el interior de este líquido. Imagínense cómo va a contaminar enormemente. Espero que esté claro. Entonces, esta es la anatomía. Y encontré en internet una imagen muy bonita, muy demostrativa. Esta de acá. Miren, hepatocito normal. Hepatocito que se descompone por la presión, por el crecimiento. Todavía acá los hepatocitos se están descomponiendo. Y acá que tenemos tejido conjuntivo, hepatocito destruido. ¿No es cierto? Entonces, este es el órgano. Y la capa cuticular, que es esta, como si fuera catáfilas de cebolla, un montón de capitas, esta es la selectiva. Y la capa germinativa es esta, que va a formar los escólices y va a formar las vesículas. Entonces, creo que con esto se aclara cómo es la anatomía, cómo es la composición del quiste atípico. Y este mismo fenómeno va a existir pues en el pulmón, en el hueso, en el cerebro, etcétera, etcétera. Seguimos entonces. Entonces acá se nos complica la situación. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Acá no es que vamos a hacer una colecistectomía, saco la vesícula y chao. No. Primero, tengo que evitar que se contamine cuando estamos haciendo el acceso para la extirpación del quiste. Segundo, tengo que sacar todo el parásito, toda la membrana germinativa tengo que sacar. Tercero, logré hacer todo esto. Me va a quedar una cavidad del tamaño del quiste que está ocupando el órgano. Cuarto, de repente hay fístulas, ya sea fístula del propio hígado biliar o fístula hacia el pulmón bronquial. 5, ¿me puede sangrar? Claro, tengo que corregir el sangrado. Y 6, ese quiste de 20 centímetros de diámetro habrá dañado la periferia, los vecinos, claro. Hay que tratar de corregir esas lesiones. Entonces, no es tan sencillo como operar una vesícula o sacar un apéndice. Hay que tener presente todo esto y se van a dar cuenta a medida que vamos avanzando todo lo que nos va a pasar. Tratamiento. El abordaje se puede hacer convencional o laparoscópico. Se puede hacer por tratamiento en el radiólogo intervencionista. Solamente saca el quistecito. Este país fue acuñado por los cirujanos antiguos para seguir un orden en el tratamiento. Entonces, de una vez seguimos estos pasos, vamos a hacer tratar la cavidad, dependiendo si es pequeño, grande, si se puede adosar, no se puede. Mira, todas las formas que tenemos que tener presente para resolver la cavidad residual que nos queda. Segundo, radical o cruento, lo cual, estimados alumnos, yo no comparto con aquellos colegas que hacen el tratamiento radical. Ellos lo que hacen es hacer la segmentectomía o la extirpación, la sección de la adventicia. Es muy sangrante y complica la vida del paciente. Y tercero, ahora el abordaje percutáneo.
Nuestros amigos radiólogos nos han quitado nuestras siglas, le han puesto PAIR y el otro PAIR-PEBA, que vamos a explicar más abajo, pero tengan presente que el PAIR ahora ya es una técnica, ya no es una mnemotécnica que nosotros teníamos. Ahora les explico qué significa cada uno. Entonces, primero decíamos que hay que evitar la diseminación del quiste. Por lo tanto, yo tengo que aislar la zona donde voy a extirpar el quiste. Si tenemos la cirugía convencional, ustedes ven acá una gasa grande, grasa en las paredes, tenemos al asistente fijado el hígado que no se mueve y un catéter, un trocar que ingresa para retirar el líquido. No se mueve. Entonces, yo tengo que evitar por todos los medios que el líquido que está dentro no se disemine en la cavidad abdominal. Acuérdense, 400.000 más 5, cantidad de escólisis que me saldría, que yo diseminaría en esta cavidad si me sale 1 centímetro cúbico de líquido, ¿verdad? Entonces yo tengo que evitar todo. Este es el gran problema que a mí me hace pensar 2 veces cuando se hace cirugía laparoscópica. No se aísla adecuadamente. Este aislamiento no me gusta. El aislamiento tiene que ser total, así, total. Porque acá no veo que está fijando, como en este caso, el quiste. Este trocar, cuando se mueve el paciente, se puede salir y va a liberar el líquido a la cavidad peritoneal. Entonces, no me da mucha confianza. Habría que buscar mejores medidas. Entonces, de una vez que hemos aislado con la gasa, embebida en un líquido que se llama escovicida. ¿Por qué se llama escovicida? Porque va a matar a las cabezas de los quistes que están dentro de la cavidad quística. A los escólices lo tienen que matar, lo tienen que reventar. Y se ha usado varios productos. Se ha usado dextrosa hipertónica, formol, alcohol, y hoy día se usa cloruro hipertónico. Cloruro de sodio hipertónico. Y es bueno. Y una vez que se ha aislado, ya tengo la expuesto, aislado, y este es el famoso PAIR. Primero, se punza. Y este está unido a un catéter. Se punza y después de haber punzado, se aspira. Se aspira, vamos a suponer que aspiro 30 centímetros cúbicos de líquido del quiste. En el exterior lo elimino a una riñonera y aspiro de otra riñonera 30 centímetros de cloruro de sodio hipertónico y lo inyecto. O sea, el líquido del quiste que aspiré ha sido reemplazado por cloruro de sodio. ¿Para qué? Para eliminar los escólices, para matar a las cabecitas. Y luego de haber inyectado, espero un rato, chocolateamos un poquito, un rato, y lo volvemos a aspirar, lo reaspiro. Por eso era PAIR. Punción, aspiración, inyección y reaspiración. PAIR, ¿no? Esa era nuestra mnemotécnica. Y esto los tengo que hacer varias veces hasta estar convencido que ya he reemplazado todo el líquido del quiste por cloruro de sodio. Y ya aspiré, ya maté todas las escólisis. ¿Y qué hacemos? Lo cortamos. Abrimos una gran parte de la adventicia, perdón, de la adventicia, y voy a retirar, ¿qué capa es este? La germinativa. La capa germinativa no es una capa fácil de romperse, de deshacerse, no, es una capa fuerte. Mira cómo está acá agarrado con una pinza de anillo y lo han sacado como si fuera una bolsa colapsada. Y esto es lo que han sacado. Han abierto, ya no estaba con una aguja, han abierto y lo están retirando y aquí les he puesto una
muy bonita para mostrarles que acá se agarra con una pinza y se saca, sale completito, no hay que hacer ningún esfuerzo. Lo que sí después, si queda la cavidad, lo que se puede hacer es tratar de retirar la capa cuticular, un poco cureteando con una gasita en una pinza. Tampoco es retirar completamente. De una vez que se ha hecho esto, entonces ahora me queda una cavidad. Por eso les decía, no solamente tengo que cuidar que no se me disemine, tengo que cuidar que todo el quiste salga completito. Y ahora tengo que corregir la cavidad que me ha dejado. Hay varias técnicas. Si la cavidad es muy grande, se puede hacer esta técnica que se llama capitonaje, o sea, se sutura, se afronta, se aproxima a los bordes desde el fondo en varios planos hasta la superficie y que me quede así, cerradito. Pero para hacer esto, yo tengo que tener que cuando aproximo la sutura, que no se jale, que sea bastante elástico y que se aproxime adecuadamente. Si se jala, no se puede hacer. También se puede colocar dentro de esa cavidad residual, se puede colocar el epiplón, porque el epiplón tiene la cavidad de reabsorber. Porque esta cavidad, lo que vulgarmente conocemos, esto va a llorar, ¿no? Va a caer suero y se va a formar una colección. Entonces, para que no ocurra eso, es lo que se hace la aproximación. O se coloca un epiplón y se fija. O esta ya hay una ostomía que nunca lo he visto, lo he encontrado ahí en la literatura, pero dice que hacían también una Iderux. Nunca lo he visto. O cuando es pequeño, se hace una jarete, se cierra, o puntos simples y se cierra. O también se hace la marsupialización. Mira, todas las técnicas que tenemos que tener en la mente para resolver de acuerdo al caso de las cavidades que quedan después de extirpar el quiste. ¿Qué es la marsupialización? ¿Qué es una marsupia? Es una bolsa, ¿verdad? Entonces, me quedó una cavidad, todo el bordecito, están suturando todo el borde y lo dejo abierto. Y esta se hace la quistostomía en una cavidad grande, gigante. En lugar de hacer una extirpación de la adventicia, que es muy cruento, muy sangrante, termina un paciente en mal estado porque sangra mucho, hay que ponerle sangre y puede terminar en éxitos letales. Yo prefiero esto. Se coloca un catéter tubular, un dren tubular fenestrado, y este pacientito se va a ir a su casita con su catéter, con su bolsita, le llamamos su perrito. Y va a venir cada semana, cada 15 días para su control y vamos a posibilitar que todo lo que drena empiece a salir acá. Estará pues con su catéter 30 días, por decirlo fácilmente. Y vamos a permitir que este haga una cicatrización por segunda intención. Ustedes ya saben que es segunda intención, ¿no? Dejarlo cicatrizar solo. Entonces la cavidad se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. La secreción se va reduciendo y al final la retiramos. Pero no le he comprometido la vida del paciente. Ese es lo real que ocurre con esta técnica para permitir que cierre la cavidad. La morbilidad es un poco larga, pero la recuperación es buena. Entonces, esta es la famosa cirugía radical con la cual no comparto, ¿no? Mira acá, sacan la adventicia sangrante. Hacen cirugía segmentaria sangrante. Y hay varias técnicas por varios autores. Lo tenemos que recordar, pero es mucho riesgo para un paciente hacer la extirpación del quiste en forma radical. Y este es las otras alternativas, el famoso PAIR que nos ha quitado nuestra mnemotécnica, le ha dado nombre, le ha dado vida, ¿no? El famoso PAIR. Y esto hacen en quistes menores de 5 centímetros. Y ahí está el famoso PAIR.
Colocan una aguja en el quiste, punción, aspiran, lo llevan al microscopio, o si no, lo inyectan el líquido, lo aspiran otra vez, etcétera. Hacen lo mismo que nosotros hacíamos y al final comprueban que todo está bien, sacan el catéter y se van, ¿no? Eso es, entonces, punción, aspiración, punción, reaspiración. Este es solamente la toma de muestra para mandar al microscopio. Y de una vez que terminó, retiren la agujita y chao. Pero me pregunto, ¿y la capa germinativa? ¿Cómo quedó? Y si hay vesículas, ¿cómo quedó? Entonces, una interrogante por definir, ¿no? Luego viene el famoso PAIR-PEVAC. Este es para quistes un poco más grandes. Pero ¿cuál es la diferencia? Hacen lo mismo, todo el proceso, pero le dejan un catéter de 24 a 48 horas. Cuando ya no sale nada, retiren el catéter y dejan la cavidad. La pregunta sigue lo mismo. ¿Y la adventicia? Entonces, esto hace generalmente en quistes de 1 y 2 de la clasificación y de 3 cuando son vesículas escasas. Está contraindicado en el 3, o en el grande está en el 3, ¿no? Y en el 4 y 5. Muy bien. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener con el quiste hiatídico? Cuando se infecta, según la clasificación, ¿no? El 4, ¿no? Absceso. ¿Qué más? Puede haber fístula vía biliar. ¿Qué más? Fístula cavidad peritoneal o drenaje a cavidad peritoneal. ¿Qué más? Evacuación o fístula al tórax. ¿Puede un quiste cercano a la vena porta ingresar al interior de la vena porta? Si es muy grande, compresión de conductos biliares, ictericia, colangitis. Vena porta compresión, también, o apertura a una víscera cercana. Entonces, nuestros cirujanos laparoscopistas están confiando en estos medicamentos. Se utiliza albendazol, mebendazol y otros a estas dosis, con días controversiales, con cuándo comenzar también es controversial. Algunos dicen que hay que comenzar un mes antes, 3 meses antes, 3 meses después, etc. O terminar 3 meses después, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto que estos medicamentos, cuando el quiste es menos de 1 centímetro, tienen buena acción. Entonces, nuestros cirujanos laparoscopistas están confiando en esto para no aislar adecuadamente la zona operatoria. Muy bien. Esos son los dos temas, estimados alumnos, que quería entregarles el día de hoy. Se me encargó para hacerle la exposición. Y necesito las preguntas para poder aclarar, para poder responderles, aclarar algunos conceptos que de repente falta entender. Espero preguntas. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro. Sí, doctor, yo tenía una pregunta más que todo respecto a, mencionó que siempre debemos ver en el diagnóstico, ¿no? Localización, porque, por ejemplo, puede no solamente ser en hígado, sino en pulmón o peritoneo, ¿no? Mi pregunta iba en base a qué exámenes auxiliares podríamos usar o serían los mejores para poder ver en qué otras localizaciones estaría el quiste, ¿no? Ya. La localización ideal, el diagnóstico de imagen ideal es la ecografía.
Si ecográficamente tienes alguna duda, bueno, pues cuando hubiera duda, no me parece, entonces habría que hacer una tomografía. Pero si no, esta clasificación de Garvey es buena, es excelente y es suficiente para cualquier órgano. La ecografía se puede hacer en pulmón, se puede hacer en la pelvis, se puede hacer en partes blandas. Entonces, como repito, la tomografía sería siempre en cuando, pues a veces hay una duda que no parece. Pero si estoy viendo una vesícula, ¿para qué le pido otra cosa? No es necesario. Salvo, por ejemplo, ¿a dónde sería una tomografía en el tipo 4? ¿No? Caramba, no vaya a ser un tumor, ¿no? Siempre en cuando no está claro, habría que hacer una tomografía. En el tipo 5 tampoco, porque ya está calcificado eso en la ecografía, ¿no? Calcificación. Y acá hay que, siempre no se olviden, estimado. ¿Quién habló? ¿Quién preguntó? ¿José? No, no, yo, doctor. Eric. Eric, mira, siempre para equivocarnos menos, la clínica es importante. Y no se olviden, si ustedes buscan quiste diatírico, no se olviden de la epidemiología. A veces nosotros los viejos, cuando viene un paciente, empezamos a preguntar y ya tenemos el diagnóstico, no le hemos hecho ni siquiera la ecografía. Entonces ustedes los jóvenes agudicen la clínica, ¿no? Y preguntar de dónde viene, qué hacía, a qué se dedicaba, y van a ver ustedes que nunca se van a... Y encima le hacen un hemograma eosinófilos, al. Con eso ya la sospecha está solamente para verificar ecográfica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro, Eric? Sí, sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hubiera alguna otra pregunta, tampoco tengo en el chat. Entonces, por mi parte, sería hasta el día de mañana que nos vamos a encontrar con otro tema. Hasta mañana entonces, estimados alumnos. Hasta mañana.